Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, repetición a las 5:30 de la mañana, su caso en casa por Teleantioquia TV en Grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, donde la información jurídica la construimos entre todos, sin tanto rebuscamiento jurídico. Bueno, sí hay que mencionar normas, y hay que mencionar sentencias y artículos y todo eso, pero la idea es que todos podamos comprender y que esto sea muy digerible. Y antes de entrar con el tema de hoy, quiero hacer un comentario a propósito de una situación que nos acabamos de enterar antes de empezar el programa. Resulta que un ciudadano, un conductor de una moto, fue y compró el SOAT en uno de esos puntos donde se puede comprar virtualmente. Compra el SOAT o lo actualiza y resulta que minutos después o horas después, cuando va en su vehículo, una cámara de fotodetección toma esa situación y dice que tenía el SOAT vencido. La pregunta es, cuando usted paga el SOAT en esos puntos de atención, ¿en cuántas horas o en qué momento se actualiza? Uno partiría de la base que en el mismo momento que una vez paga, eso ya entra de manera digital, de manera virtual a operar. Pues no fue así. Entonces, para que estemos muy pendientes y autoridades de tránsito, por favor, vamos a hacer un poquito más, tener un poco más de sentido común. Si se están habilitando unos puntos de pago para que agilicemos este tipo de trámites, pues no hay ninguna justicia en el sentido de que una cámara de fotodetección, horas después de haber actualizado el SOAT, resulta que le diga no, es que se actualiza a los 2 días. Eso definitivamente es una situación para revisar y de hecho estaremos pendientes para hacer un programa sobre ese tema. Fuera de este paréntesis, entremos en materia. Hoy vamos a hablar sobre el régimen de transición pensional. Todavía hay muchas personas a quienes les cobija el régimen de transición. Por eso es muy importante que nos llamen quienes tengan dudas sobre el régimen de transición. Y nuestra invitada es la doctora Carmen Elena Arango Torres. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar. Doctora Carmen Elena, buenas noches y gracias por estar con nosotros. A usted muy buenas noches y muy amables por la invitación, Juan Carlos. Bueno, de la transición, ¿qué novedades hay? ¿Todavía hay personas a quienes les cubre el régimen de transición? ¿Todavía se dan casos? Sí, aún se dan casos porque recordemos, Juan Carlos, que una es la causación como tal del derecho, que recordemos máximo fue hasta el 31 de diciembre de 2014 que estuvo vigente, y hay personas que postergan el disfrute con la finalidad básicamente de incrementar semanas, también el salario, porque puede haber unos incrementos salariales y ello pues conllevará efectivamente a que se obtenga un mayor monto en la mesada pensional. Ocurre muchas veces que después del 31 de diciembre del 2014 la persona tenía la edad, pero probablemente algunas semanas faltaban y entonces tenía que organizar ese tema. Por eso probablemente todavía hay personas que hoy pueden tener el régimen de transición porque lograron organizar el tema de semanas, por ejemplo, que sus empleadores las corrigieran. Sí, claro. Tengamos presente que hubo una fecha inicial en la cual estuvo vigente esta transición, Juan Carlos, que fue hasta el 31 de julio de 2010. Ya se extiende como regla excepcional y máximo hasta el 31 de diciembre de 2014, como lo dispuso el Acto Legislativo 001-2005, pero siempre y cuando, que ahí es como la mayor dificultad que tienen los usuarios, porque piensan que no estaban, que por no tener los 35 años de edad mujer o 40 hombre, o no tener los 15 años cotizados a 1 de abril de 94, pero como si ya tenían las 750 al 29 de julio de 2005 que empezó a regir ese acto legislativo, entonces se cobijan de transición. No. Esa transición era la inicial, la de siempre, la de 1 de abril del 94, sector privado o empleados públicos del sector nacional, porque recordemos que para los empleados del sector territorial empieza a regir a partir del 30 de junio del 95. Entonces, si estas personas que venían con la transición que les indiqué no lograron acreditar edad o semanas a 31 de julio de 2010, tienen la posibilidad de hacerlo máximo hasta el 31 de diciembre de 2014, con la exigencia adicional de contar con 750 semanas a 2005. ¿Qué pasó ahí, Juan Carlos? Que muchas personas, un gran contingente de los ciudadanos, de pronto empezaron a cotizar a muy temprana edad, haciendo sus aportes al sistema integral de pensiones, y accedieron a esa transición inicialmente no por edad, sino por tiempo de servicios, porque tenían las 750 30 de junio del 95 o 1 de abril del 94, pero entonces cumplían los 55 si era mujer o 60 si era hombres con posterioridad al año 2014. Esas personas desafortunadamente perdieron la transición con la limitación que hizo ese acto legislativo. Ahí
No se puede hablar de un derecho adquirido, desafortunadamente, porque como ese acto legislativo también está dentro del cuerpo normativo de nuestra Constitución. Tiene rango constitucional. Y en varias sentencias de la Corte, pues inclusive no se ha dado un pronunciamiento siquiera de fondo. Por cuestiones de formalidad no se ha obtenido un pronunciamiento de fondo, pero sigue vigente. Aunque el doctor Jaime Humberto dice que se están dando, pues digamos, muchas demandas buscando ya el tema internacional, y hay que esperar. Y es básicamente para aquellas personas, lo que está pretendiendo el doctor Jaime es para aquellas personas que a 31 de diciembre de 2014, por decirlo, completaron su edad y les dan con las 500 semanas o con las 1000, pero entonces como cumplieron edad o semanas con posterioridad al 31 de julio de 2010, ahí le toca entrar o entra la entidad administradora o nuestros jueces o magistrados del Tribunal Superior de Medellín a analizar si contaba con esas 750 el 21 de julio de 2005, y como no las tiene, por eso le dicen, no, ya perdió la transición, complete las semanas que le exige la norma general de ley 100, que ya son 1300. Este tema, doctora Carmen Elena, a veces resulta un poco complejo para otros sectores o abogados que ni siquiera pues, están muy enterados del tema de la seguridad social, y es eso de las semanas. Entonces hay una transición con 750 semanas o 15 años de servicio antes del 95 o del 94. Y otra y ese era un requisito, o 35 años de edad las mujeres a esas mismas fechas, o 40 los hombres. Correcto. Pero resulta que también hay quienes dicen, no, pero entonces yo tenía las 750 semanas no antes del 94, sino antes del 2005. ¿Cuál es la diferencia? Porque el acto legislativo 01 del 2005 hizo unos cambios que complicaron un poco las cosas o agudizaron los trámites. Entonces expliquemos un poquito esa parte. Claro, era lo que le indicaba, que esa es como la confusión que tienen los usuarios, exacto. O sea, si tuvieran las 750 al 21 de julio de 2005, pero por ejemplo, en el caso de las mujeres, es una mujer que nació después del 1 de abril del 59, ya no está en transición, porque la fecha límite que ella tenía para completar esos 55 años de edad era 2014, o si era un hombre que nació después del 1 de abril del 54, la fecha límite era hasta el 2014, entonces ya recuerden que a partir del 1 de enero de 2014, quienes no están en transición, se les incrementó la edad en 2 años, mujeres 57, hombres 62 años de edad. Entonces ahí no importaba que tuvieran las 750 al 2005, ¿por qué? Porque no venían con esa transición de cumplir o con el tiempo de servicios o con la edad. ¿A qué fecha? 1 de abril de 1994. Bueno, vamos con televidentes. Doña Orfa en Itagüí, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Tengo una preguntita para hacerle. Ve, yo llevo 16 meses incapacitada. Yo ya llevé papelería para medicina laboral para que me calificaran y no me han llamado a calificarme. En vista de que no me han llamado a calificarme, tutelé hace 15 días y ahí me llegó una respuesta con una calificación del 31% de incapacidad. Pero yo digo, ¿de a dónde sacaron esa incapacidad si no me han llamado a calificarme? ¿Fue alguien la suplantó? ¿O qué? ¿O el Espíritu Santo fue la persona que la sometieron a esa calificación? Pero interesante lo que plantea, ¿qué puede hacer doña Orfa en ese sentido? Desafortunadamente en eso están fallando los comités médicos, tanto del fondo público como de los fondos privados. Ellos se limitan única y exclusivamente con base en la historia clínica que aporta el afiliado a hacer el respectivo análisis de una pérdida de capacidad laboral, y eso es imposible. Necesariamente tiene que acercarse ese afiliado, ser valorado por ese comité interdisciplinario, porque hay que analizar un rol ocupacional, laboral, etcétera, ¿cierto? Y qué tanto le ha afectado esa enfermedad a nivel sociocultural, económico, familiar, social, etcétera, ¿cierto? Entonces, afortunadamente, está pues los recursos de ley, en este caso sería el recurso de apelación, para que conozca en primera instancia la Junta Regional de Calificación de Antioquia, doña Orfa, si gusta como mucho, en la oficina prestamos ese servicio, es totalmente gratuito, simplemente que se acerque con la respectiva calificación que le emitió el fondo. Recuerde que son 10 días hábiles contados a partir del momento en que llega la misma. Entonces, para que tengan muy presente la fecha en que le llegó, que aún estemos a tiempo, es importante no quedarse con ese único resultado, ya que está la posibilidad. Y eso sí tiene la Junta Regional, Juan Carlos, inclusive la Junta Nacional, ellos siempre citan al paciente e incluso da la oportunidad de, si entre el momento de la interposición del recurso y la fecha de la cita que asigne la Junta para hacer la respectiva evaluación y resolver esa apelación que se presentó, si el paciente ha generado más historia clínica, que se presente algún otro diagnóstico.
diagnóstico, exámenes, claro, incluirla. Y ellos sí le hacen el respectivo cuestionario, lo analizan, lo evalúan, y eso es indispensable necesariamente. Lo que nos plantea doña Orfa es muy delicado. Sí. Lo digo porque nosotros no somos médicos, pero sí tenemos relación con médicos especialistas en daño corporal, y uno habla, por ejemplo, con el doctor Santiago Muñoz, que sabe mucho de estos temas y que es valorador del daño. Él dice, yo tengo que tener al paciente allí con la historia médica y preguntarle hasta aspectos psicológicos, dónde vive, cuál es su entorno, y todas esas cosas sirven para establecer la calificación. Claro. O sea que eso hacerlo a control remoto, tengo la historia, entonces no, aquí el 35%, váyase para la casa. Eso no está bien. Y pues importante que vayan a su oficina, donde el doctor Jaime Humberto Salazar y ustedes, todo el equipo de trabajo, y revisen, porque hay unos peritos también que pueden entrar a controvertir cualquier dictamen en ese sentido. Continuemos con la transición. Entonces, el cuello de botella son las 750 semanas, la edad, los 15 años de servicio. Hubo también quienes estuvieron en régimen de prima media y se fueron para fondo privado, y entonces regresan y dicen, no, pierde la transición también. Todos esos detalles hay que tenerlos muy presentes. Sí, para quienes se trasladan para ahorro individual, que son los fondos privados y eventualmente pertenecían a la transición, las únicas personas que les permiten recuperarla sin necesidad de una acción judicial son aquellos que tenían las 750 a la entrada en vigencia del sistema, fuera 1 de abril del 94 o 30 de junio del 95, dependiendo en el sector en que se encontrara para ese momento el trabajador Juan Carlos. Es la única forma que les permiten, inclusive, regresarse si la persona cumplió la edad, está a menos de 10 años, les permiten sin ninguna dificultad, a causa pues de algunas sentencias expedidas por la Corte Constitucional, que en ese sentido pues están como acordes con lo que también ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces no quiere decir ello que quienes no acceden a la transición por tiempo, sino que tuvieron esa posibilidad porque tenían la edad, 35 mujeres o 40 hombres, también se puede hacer. Lo que pasa es que sí nos requerimos necesariamente entrar a una acción judicial para entrar a discutir la validez de ese traslado. ¿En qué sentido? En que nunca surtió efectos. ¿Por qué? O a consecuencia de que porque al afiliado generalmente para esas épocas en que se fueron creados los fondos pensionales no recibieron una información clara, completa, veraz y suficiente, como lo ha exigido nuestra Corte Suprema de Justicia. Por ende, al ser ineficaz, no puede decirse que esa voluntad del traslado lo fue en forma libre y voluntaria, ya que como no recibió, reitero, esa información en la simetría que debía darse, y más como es un tema tan importante que es el de la seguridad social relacionado con la pensión por vejez, que es donde se presenta la diferencia grande en estos fondos privados de pensiones. Entonces se entiende que no fue una información debidamente informada, por lo tanto no surte efecto. No, y para esa época, doctora Carmen Elena, los asesores de los fondos que iban a detenerse a revisar la ley 100, a revisar Constitución, a revisar entonces condición más beneficiosa, a mirar todo ese tipo de cosas que han surgido ya con el tiempo. No tenían esa experticia. Carlos, exacto, y para ese momento pues tampoco eran personas, hemos tenido la experiencia que no eran personas que en los procesos se han logrado citar a los promotores comerciales que en su momento hicieron el traslado del usuario de la oficina, o solicitan la hoja de vida de este promotor, y pues son personas que no tienen nada que ver con el tema de la seguridad social, mucho menos con el tema de financiación o financiero, que es lo que requiere básicamente que le venden a uno en el fondo privado, que supuestamente uno se va a pensionar, pero no le dicen que con 1.000 millones de pesos, que hay que ahorrar 1.000 millones. Marcos, desde Aguada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy amables ustedes. Quería felicitarlos por el programa de orientación tan especial que tienen ustedes en torno a la situación de pensiones. Mi pregunta es yo laboro desde el año 1975, desde septiembre 1, y me llegó la resolución de pensionado en el año 2008. Aunque seguí laborando, apenas volví a cotizar hace 12 meses. Trabajo en la rama judicial. Mi pregunta es, la pensión al reliquidármela nuevamente, entonces me la liquidan con el último salario más alto devengado durante el último año, valga la redundancia. Don Marco, pero usted no se ha pensionado. Usted sí, yo tengo la pensión, pero yo seguí trabajando. Yo tengo la resolución de pensionado desde el año 2008. Pero no la... Pero yo nunca hice... Trámites para recibir la pensión. Seguí laborando. Sí. Es un buen tema, doctora Carmen Elena. ¿Alguna
análisis sobre el caso de don Marco. O pero la inquietud frente a la liquidación, no sé porque si no sé si estará preguntando tal vez si él creo que si le van a tener en cuenta entonces en un momento dado cuando decida pensionar, si le van a tener en cuenta su último salario. Es claro lo que decíamos ahorita, la causación es una que fue en el 2008, tiene su resolución de pensionado, simplemente que está postergando el reconocimiento, es decir, el disfrute. Tiene derecho adquirido, mejor dicho. Claro, o sea, al momento en que le vayan nuevamente, don Marcos, a resolver la solicitud, ¿en qué sentido? Efectivamente ya me está acreditando acá la desvinculación del servicio, por ende ya me puede empezar a percibir la mesada pensional. Obviamente toca volver a recalcular esa mesada pensional con los salarios que ha venido devengando con posterioridad al año 2008, como es un régimen pues especial, ya con ese ingreso de lo devengado en el año inmediatamente anterior. Y mirar también, eso hace 10 años, mirar también tasa de reemplazo. Sí, eso también le miran todos. Qué bueno que le regale una llamadita a la doctora Carmen Elena y al doctor Jaime Humberto Salazar para que revisen con cuidado toda esa historia de... Mire, la situación de él, se pudo haber pensionado y siguió trabajando. A muchos les Pero gusta eso generalmente lo hacen, Juan Carlos, con la finalidad de incrementar la pensión y es perfectamente válido, claro. Bueno, vamos a ir a una pausa y durante la pausa ustedes podrán tomar los datos de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar para que hagan sus consultas y todas esas historias las puedan revisar con mayor detalle. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930. En Río Negro, carrera 48, número 5055, centro comercial San Francisco, oficina 215. Si desea mandar un mensaje, línea de WhatsApp 304-218-8191. Y en Bogotá se encuentra ubicada en la transversal sexta, número 271020, edificio Antares, oficina 102. En Cartagena, avenida Venezuela 844, centro comercial 1, local 410. Todavía hay personas a quienes les cubre el régimen de transición, por eso es muy importante que tengamos en cuenta los siguientes detalles. Beneficiarios del régimen de transición: mujeres que a la fecha de entrada en vigencia de la ley, es decir, ley 100 del 93, tuvieran 35 o más años de edad, las mujeres. Los hombres que a la fecha de la misma ley tuvieran 40 o más años de edad, esos requisitos. También tener a la entrada en vigencia de la misma ley, sea hombre o mujer, 15 o más años de servicios cotizados. Al 31 de diciembre de 2014 fue la fecha en la que terminó el régimen de transición en Colombia. La transición permitió menor edad para pensionarse, menor número de semanas y una tasa de reemplazo hasta el 90%. Doctora Carmen Elena, aquí me quiero detener yo. El régimen de transición fue sumamente positivo en materia de semanas, en materia de tasa de reemplazo. Muchos no entienden qué es tasa de reemplazo, ese porcentaje para que cuando usted se vaya a pensionar, que nunca va a ser el 100%, pues puede llegar hoy puede llegar hasta el 79%, anteriormente podía llegar hasta el 90%, o sea que los esfuerzos son más grandes con todos los cambios que hubo. Eran condiciones mucho más beneficiosas para los usuarios. Ahorita no es que, sino que ya la tasa o la forma de liquidarse es totalmente regresiva a la fórmula Juan Carlos. La máxima es del 80%, pero ese 80% única y exclusivamente se le reconoce a aquellas personas que van a aportar sobre el salario mínimo legal mensual vigente y siempre y cuando tengan 1.800 semanas. Esas son las únicas personas que aquí en Colombia reciben el 100% del aporte, los del salario mínimo, pero quienes, por ejemplo, cotizaron 2 salarios y completaron la 1.800, entonces ya no se le va a reconocer el 80%, sino el 79.5%. A más salarios mínimos se va disminuyendo 1.5 en proporción. Entonces, digamos que ahí inciden las semanas, pero también el valor del aporte. O sea, si yo tengo 1.800 semanas y un muy buen salario, va a disminuir lo máximo que porque puede, exacto, porque puede oscilar entre el 55 al 69 hasta el 71. De hecho, ahí no hay pierde. Dios mío. Carlos desde Ibagué, muy buenas noches. Don Carlos. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Carlos? Muy bien, ¿y usted, señor? Bien, gracias. ¿Su aporte o su pregunta? A ver, mi pregunta es la siguiente. Allá le están soplando a la señora. Cuéntenos. A ver, sí, señor, vea. Mi esposa... Vamos a disminuirle el volumen al televisor, por favor. Señor.
Mientras don Carlos Vea, el asunto es este. Mi esposa le reconocieron una minusvalía aquí en Colombia le reconocieron una minusvalía en Colombia del 58.9%. Y entonces ella tenía 7 años cotizados acá en Colombia y 10 años cotizados en España. Entonces, en base a eso, nosotros solicitamos la pensión de ella. Perfecto. Resulta que se la aprobaron y la resolución decía que acogiéndose al convenio colombo-español, a la minusvalía y lo que te sabe en Colombia, le reconocieron una pensión de 285.000 pesos, de ahí le sacan lo de la seguridad social. Entonces yo digo, no le reconocieron el tiempo de España, porque los últimos 10 años que ella cotizó fue en España y tenía un salario mínimo de 1.300 euros. Pero a mí me parece muy extraño, don Carlos, porque en Colombia no hay pensiones menores al salario mínimo. Exactamente, y menos por una minusvalía, dice. No, entonces en en Colombia, en lo que nos dijeron en Colpensiones es que solamente le habían reconocido el tiempo que cotizó en Colombia. Sí, y no importa, que son muy pocas semanas, realmente las que se exigen es un año, doctora Carmen Elena. ¿Por qué no interactuamos con nuestro televidente para ver qué? Claro que sí, lo que personas pasa es que cuando son pensiones que se reconocen con base en ese convenio, entonces Colombia paga en proporción al porcentaje que le corresponde de acuerdo a lo que se aportó acá en Colombia. Y ya España, que esto es un trámite que se hace todo a través del Ministerio del Trabajo, procede a reconocer la parte en proporción al tiempo aportado y el total de la semana. O sea, no es que Colpensiones asuma el 100% teniendo en cuenta también el tiempo de España, no. Cada uno en proporción le van a pagar la mesada pensional. ¿Por qué 280.000 pesos? Porque una pensión... Porque es en proporción a los salarios. Habría que mirar cuánto fue el tiempo del aporte acá. Lo que le entendí es que cotizó más en España. De todas formas, 10 años en España, 7 acá. De todas formas, si gusta, se acerca por la oficina y revisamos la resolución, porque igual ellos tienen que iniciar el trámite para que el gobierno de España procedan a desembolsar el valor correspondiente a la mesada pensional, el porcentaje que les corresponde. Y bueno, también para que ustedes revisen también si de pronto Claro, allí si de hay una pronto hay una condición más indebida, beneficiosa, si fue que no tenía... Sí, hay una indebida liquidación también, claro muy que raro sí, ese con tema. mucho gusto se acerca a la oficina con la copia de la resolución, la copia del dictamen y la historia laboral si la tiene en su poder, por favor. Gloria desde Envigado, buenas noches. Buenas noches, doctor Juan Carlos. ¿Cómo ha pasado? Buenas noches, doctora. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Doctora, quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué ha pasado con la situación de que dicen que posiblemente las mujeres nos vamos a jubilar con 1.150 semanas? Porque la verdad es que yo estaba atrasada en mi seguridad social y yo quisiera, pues me atrasé un año, ya lo cancelé. También le quisiera preguntar a usted, ¿qué incide tanto eso en el momento de mi pensión? En este momento yo tengo 57 años. ¿Cuántas ya semanas? cumplidos el 16 de julio. Me dijeron, me pasaron la nota de que tengo 1.130 semanas, sin el año que ya pagué, que lo pagué todo junto, día tras día, porque yo estaba atrasada. Está faltando 2 años y piquito. Doctora Carmen Elena, hay una gran expectativa porque si bien es cierto no se logró la reducción del pago de la salud para los pensionados, en este caso de las mujeres parece que hay al menos una buena expectativa. El año pasado inclusive había un aire muy positivo en el Congreso. Digamos que por cuestiones de objeción volvió nuevamente para ser analizada. Nos toca esperar, pero ahí lo que se les aconseja siempre a las personas, porque es que hasta que no se expida como tal la ley no hay nada seguro. Entonces lo que se les recomienda a la persona es que siga aportando, es lo más conveniente, hacer ese esfuerzo económico si es posible, porque realmente pues ir al fondo y reclamar una indemnización por esas 1.030 y puntas semanas que tiene, no se justifica, no se justifica porque el valor que dan es muy mínimo, como dice el largor común, se vuelve un dinero de bolsillo, o sea, realmente no justifica que hagan la solicitud de la indemnización, vale la pena que hagan el esfuerzo, por el momento sería 1.300, ya tiene 1.030 y algo, o sea que le faltarían un poco más de 5 años. Las personas pueden decir, pero es que es mucho tiempo, pero el tiempo corre muy rápido y realmente vale la pena ese esfuerzo, sobre todo pensando a futuro, por su bienestar, una vejez con una remuneración mínimamente digna, si sea de un mínimo, al menos tener un ingreso del cual también va a obtener el pago a su salud. Yo agradezco a la doctora Carmen Elena Arango Torres de la oficina del doctor Jaime Humberto Salazar, gracias por estar con nosotros y la apoyo totalmente. Si le faltan unas pocas semanas, siga aportando, no se quede pensando en lo que les falta porque el tiempo corre y la pensión también cubre la seguridad social, no olvidemos eso, que eso es muy importante. Gracias a la doctora Carmen Elena, estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo, no se vayan,
porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia, con toda seguridad, te ve en grande.